La historia de la película era en realidad tres cuentos. La primera es el cuento de Mancho, un estudiante muy pequeño, y su maestro y sus experiencias en la escuela. Su mejor amigo es un maestro y él es Don Gregorio y era un personaje muy importante de las tres historias. El Moncho no estaba lista para la escuela y estaba llorando con su mamá. No quería ir a la escuela porque muchos meses antes de la escuela él tenía una enferma y estaba muy mal. Y por eso es un niño muy listo porque ya sabe cómo leer y todo de estas cosas. Y durante la película su relación con su profesor Don Gregorio está sembrando y está muy bien. La otra historia es la historia de la guerra y los primos eventos que están pasando para empezar la guerra. Y era muy interesante porque el pueblo está dividido entre los republicanos y los que no son republicanos. Y es un lugar que hay mucho miedo de todas las cosas que no son buenos o no son malas porque nadie sabe qué es mal y qué es bueno. Y la tercera historia era la historia de Carmiña y su perro y su hombre. Es muy interesante porque podemos ver esta historia a través de los ojos de Moncho, un niño muy pequeño que no entiende todas las cosas que están pasando entre Carmiña y su hombre y su perro. La primera escena que estoy conmovida era la escena donde Moncho estaba en la escuela por la primera vez y Don Gregorio estaba enseñando los niños y los niños estaban burlando a Moncho y Moncho estaba llorando y él salía de la clase. Y Don Gregorio era muy interesante en su reacción. Él venía a la casa de Moncho para hablar con su mamá y para hablar con Moncho para inducir a Moncho para revolver a la escuela. Esto es muy interesante, es un ejemplo muy bueno de la carácter de Don Gregorio. Es muy interesante porque es el comienzo de las relaciones entre Don Gregorio y Moncho. Eran muchas otras escenas en que Moncho y Don Gregorio están buscando bichos en el bosque y en el campo. Y es muy interesante porque Moncho es el único niño que están con Don Gregorio todos los tiempos que están en el bosque y el campo. Era muy interesante. Y es claro que Don Gregorio estaba soñando sobre la futura de estos niños. Estaba soñando con la libertad y quiere que los niños serán libres después de todo lo que está pasando en España. Él sabe que todas las cosas que están pasando no están buenas para él o para los niños y las familias en el pueblo.
él estaba muy interesante en los niños y tenía muchas cosas que necesitan hacer con ellos y la única cosa que quiere hacer con los niños es enseñarla. Es muy interesante la historia de Carmiña porque Carmiña estaba con un hombre que le gusta emborracharse y es muy interesante porque fue a su casa todos los domingos, iba a su casa todos los domingos después de la iglesia y están haciendo muchas cosas en la casa de Carmiña y todas las veces el perro estaba enojado con el hombre que está con su maestra y él estaba muy enojado con el perro y es muy interesante porque si él estaba un hombre bueno, pensaba que él no estaba enojado con el perro porque el perro estaba muy cerca a Carmiña. Y un día, por final, él se emborrachó mucho y fue a la casa de Carmiña y se mató al perro. Y esto es muy triste para Carmiña y para el perro. Y estoy seguro que esto es el fin de las relaciones entre Carmiña y el hombre. El tercer historia era muy interesante porque está muy mezclada con la historia de Moncho. Su clase era una mezcla de estudiantes que todos son niños y son muy interesantes porque había muchos lados de esta guerra antes que empezar y algún niño es el hijo de alguien que no está de acuerdo con el maestro y por eso el niño no le gusta don Gregorio y no le gusta y no participaba en la clase y era un problema en la clase. Y por lo fin de esta historia, las personas que eran republicanos están poniendo en una camioneta y están tomando a un lugar que no sabemos dónde está. Y todas las personas del pueblo están en la calle y están burlándose las personas en la camioneta. Y las personas son personas que eran muy importantes en el pueblo. Eran el padre de el amigo mejor de Moncho, Roque, era don Gregorio. Y don Gregorio era una figura muy importante del pueblo porque todos los niños estaban en su clase y están aprendiendo sobre el mundo, las matemáticas, la poesía y la naturaleza con don Gregorio. Y muchos de los hombres estaban estudiantes o eran estudiantes de don Gregorio muchos años antes. Y es muy interesante esto. También había muchos ejemplos de miedo. En esta escena, personas estaban chocando roques a las personas que están sus héroes y están sus vecinos y están sus miembros de la familia.
También con respecto a los personajes que son importantes a Moncho, no menciona esto antes que hoy, antes que ahora. Hay Moncho tenía un hermano y este hermano era muy interesante porque estaba su mentor en todas las cosas y su hermano era un músico y él jugaba o tocaba su saxofón con un grupo y él estaba enamorado con una chica que era la mujer de uno de sus clientes. Y esto es muy interesante porque estaba enamorado con esta chica y es un amor que no puede ser. Ella estaba casada y ella es casada y él es más joven que ella. Gracias por su tiempo. Este es una película muy interesante. Es una película que muestra que las personas que tenían miedo están muy, muy interesantes. No comparten como personas que son normales y la guerra y los problemas de la sociedad no pueden ser sin afectos de la vida diaria. Muchas personas pueden cambiar sus vistos y están contra de sus vecinos, sus familiares y sus amigos.